Primera parte. La revelación. El plazo de 72 horas. El aire en el salón de invierno no solo estaba denso por el aroma a azucenas, estaba sofocante con el perfume añejo de las mentiras. Sofía, mi abuela, la mujer formidable que en otro tiempo había navegado las aguas traicioneras de las finanzas internacionales con la precisión de un velero y el acero de un acorazado, servía su té de la tarde habitual. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, una aterradora clase magistral en la serenidad forzada del autoengaño. Frente a ella, al otro lado de la pesada mesa de roble, estaba Héctor, su esposo de 6 años, un hombre cuyo rostro era un mapa del egocentrismo más insoportable. Sus ojos eran el gris frío y vacío de la niebla que se cierne sobre la cordillera de los Andes. 6 años de un matrimonio que se sentía menos como una alianza y más como una hipoteca con intereses usureros que ella jamás podría saldar. Solo una amiga en desgracia, Sofía. Una pobre mujer que necesita un empujón económico. La caridad es un mandamiento, mi querida, había susurrado una hora antes, su voz suntuosa como la mantequilla derretida, tratando de anticiparse al silencio ominoso que había caído en la mansión en el exclusivo barrio de Providencia en Santiago. Durante años, Sofía había decidido ignorar su interminable letanía de insultos, la vieja caprichosa, la carga senil, la crítica constante y corrosiva a todo lo que ella representaba. Ella toleraba su mezcla tóxica de narcisismo y misoginia, su vulgar obsesión por el dinero fácil y el sexo como trofeo, un rasgo tan marcado que era un grave trastorno de personalidad cotizado en la bolsa de valores. Héctor, de verdad, no tenía ni un solo rasgo rescatable. Ni sus propios hijos de un matrimonio anterior le hablaban, y sus amigos eran únicamente socios de dudosa reputación. Sofía se había aferrado a la ilusión de que, en algún lugar, muy al fondo, bajo las capas de crueldad, yacía el hombre decente con el que pensó haberse casado, una mentira autoimpuesta más cómoda que la brutalidad de la verdad que se avecinaba. Pero la verdad, cuando por fin se manifestó, fue un golpe en la nuca. Fui yo quien encontró el teléfono móvil, escondido debajo de un atlas de Chile que nunca abría. Mi descubrimiento de los mensajes de texto fue un descenso inmediato a un infierno digital. Cientos de conversaciones con Isabel, una mujer 20 años menor, una estafadora convicta con una sonrisa que literalmente podía vaciar una caja fuerte. Fotos desnudas, juramentos de un amor predestinado, Sofía no te entiende, y la promesa nauseabunda y repetida. Estoy echando a esa vieja loca y amargada, para que seamos libres, mi Isabel de mi vida. Él le estaba enviando más de $30,000 anuales, financiando sus viajes de compras a Miami y, según los textos, le había comprado un departamento de lujo en la costa de Viña del Mar. La traición no era solo un asunto de sábanas, era una demolición sistémica y metódica de toda la vida de Sofía. Mientras él se sentaba frente a mi abuela, profesándole un amor simulado y jurando que era su única, inmediatamente corría a su estudio para textearle a Isabel que Sofía era demente y que ya le quedaban pocos días. Incluso se mofaba de Sofía con su amante, compartiendo detalles íntimamente privados y dolorosos de la vida de mi abuela. Pero la revelación que convirtió la herida emocional en una amenaza mortal se encontró en un mensaje críptico, un susurro digital sobre liquidar la casa antes del fin de semana. Esa frase solitaria me atravesó el pecho como un puñal de hielo. Una inmersión frenética y profunda en los archivos digitales bloqueados de Héctor, archivos que él creía más seguros que el Banco Central, reveló lo impensable. Héctor había falsificado la firma de Sofía en un poder notarial absoluto y estaba en las etapas finales de la venta de su casa familiar, la joya de la corona de la herencia. Esta no era simplemente una casa, era el pilar de la existencia de Sofía, heredada de su primer y muy querido esposo, mi difunto abuelo, quien había construido esa casa ladrillo a ladrillo con sus propias manos. El comprador era una sociedad de fachada vinculada directamente a Isabel. La transferencia de propiedad estaba programada para finalizar en exactamente 72 horas. Un fin de semana largo por delante, perfecto para esfumarse. La realidad nos golpeó con la fuerza de un terremoto chileno. Héctor no solo estaba engañando, estaba ejecutando un fraude financiero de proporciones épicas, planeando esfumarse con Isabel y cada peso líquido que pudiera robar. Sofía tenía 72 horas para probarlo todo. Esto no era un caso de divorcio complicado, era una carrera contra el reloj, una guerra psicológica y legal de alto calibre para salvar su legado y su integridad mental. La tarea era titánica,
Sofía debía exponer pública y legalmente la conspiración criminal de Héctor y Isabel, detener la transferencia de propiedad y obtener una orden judicial de emergencia, todo antes de la fecha límite del viernes. Si fracasaba, perdería su hogar, su estabilidad y potencialmente toda su seguridad económica. El peso de esta carga, la necesidad de resurgir como la mente fría y calculada que una vez fue, pero ahora para la lucha más personal de su vida, era abrumador. Su corazón, ya astillado por la traición, ahora debía revestirse de acero. Necesitábamos un contraataque legal y mediático que fuera preciso, devastador y espectacularmente notorio. La conmoción por la infidelidad se evaporó al lado del miedo al inminente viernes. Miré a Sofía y en sus ojos la calidez de abuela había desaparecido, reemplazada por el brillo aterrador y enfocado de una mujer que acababa de entender que estaba en guerra y que la derrota no era una opción. El juego había escalado de adulterio a crimen federal. «No, no es posible. No es una broma de muy mal gusto», murmuró Sofía, su voz áspera y seca. Las lágrimas se habían congelado antes de poder caer. La taza de porcelana que sostenía temblaba violentamente. 6 años. 6 años de humillación y de fingir que te creía para robarme lo único que me unía a tu abuelo. La casa, mi casa. Mateo. Yo, Mateo, su nieto y su único apoyo. Sentí una rabia hirviente, un calor que subía por mi garganta. Quería entrar en ese despacho y destrozar a Héctor, humillarlo a golpes, pero sabía que eso era la reacción emocional que él, un narcisista, esperaba. No podíamos darnos el lujo de la emoción bruta. Necesitábamos la precisión quirúrgica de un sicario legal. «Abuela, escúchame bien», dije, mi voz firme, sosteniendo sus manos frías con toda mi fuerza. «Esto no es sobre Héctor el marido, es sobre Héctor el criminal. Ahora es una pelea legal, una vendetta total. ¿Podemos ganar?» Sofía cerró los ojos por un momento. Un destello fugaz de la mujer que había dirigido la división de inversiones del banco más grande de Chile durante los años 90. Cuando los abrió, el brillo había regresado, pero era más duro, más peligroso. «¿Ganar, Mateo?» Su voz era baja, un susurro que cortaba el aire. «Vamos a desmantelarlo centavo por centavo. Vamos a hacer que se arrepienta de haber cruzado mi puerta. No solo voy a detener la venta, voy a asegurarme de que nadie en Chile pueda pronunciar su nombre sin asociarlo con la palabra cárcel». La escena en el salón de invierno cambió. Ya no era un lugar de té y reposo, sino el centro de operaciones de una misión secreta. Primer objetivo, el poder notarial falsificado. Necesitábamos una pericia caligráfica que probara que la firma era falsa. Eso significaba encontrar documentos con su firma real para comparar. Documentos viejos, difíciles de hallar. Segundo objetivo, el vínculo con Isabel. Probar que no era solo un romance, sino una conspiración criminal para cometer un fraude inmobiliario. Los mensajes eran un buen comienzo, pero insuficientes para un juez en un caso de fraude de alto nivel. Tercer objetivo, el dinero. ¿De dónde salían los $30,000 anuales? Si era de su cuenta personal, era un problema conyugal. Si era de una cuenta de Sofía, era un robo. Necesitábamos un rastro de papel que condujera a la fiscalía. Don Raúl, Sofía pensó en voz alta, mencionando a su antiguo abogado de cabecera, ahora retirado y viviendo tranquilamente en su viñedo en el Valle de Colchagua. Raúl conoce los archivos de tu abuelo mejor que nadie. Él sabe dónde tu abuelo guardaba los documentos importantes. Tu abuelo era un hombre desconfiado, Mateo. No creía en los bancos chilenos para sus cosas realmente importantes, ¿recuerdas? Pero, abuela, Héctor ha estado aquí 6 años. Si había una caja fuerte oculta o algo así, él ya la habría encontrado, vaciado y vendido, le dije, tratando de inyectar algo de realismo en la situación. No, hijo, tu abuelo era un genio de la seguridad. Él solo confiaba en el lugar que nadie jamás buscaría. El sitio más obvio porque era irrelevante. Una pausa dramática, un ligero jadeo, y luego sus ojos se abrieron con una terrible y lúcida comprensión. ¡El sótano de la bodega! Él escondía duplicados de todos los documentos cruciales en un compartimento secreto detrás de las etiquetas de los barriles de vino que nunca se tocaban, detrás de la cosecha del 88. La noche cayó con la frialdad de Santiago sobre la casa. El auto de Héctor, un lujoso todoterreno que Sofía había comprado, no estaba.
Héctor estaba afuera, en lo que él consideraba su último paseo de hombre casado, cerrando el trato de la venta con el abogado del comprador. Teníamos hasta la medianoche para encontrar ese compartimento. Fuimos al sótano de la bodega. El aire era denso, frío, saturado con el olor a humedad, madera vieja y el fermento sutil del vino. Sofía, a pesar de su edad y el shock, se movía con una determinación implacable, guiándome con su linterna. Se dirigió directamente a la pared de barriles que nunca se movían. Sus rodillas crujieron al arrodillarse sobre el suelo de tierra. Con un pequeño cortapluma suizo que había conservado de su juventud, comenzó a raspar suavemente las etiquetas amarillentas. Aquí, detrás de el Cabernet Sauvignon del 88. Él decía que nadie se atrevería a abrirlo. Era demasiado caro y viejo, murmuraba, el sonido del cortaplumas raspando la madera y el papel resonando en el silencio. 10 minutos de trabajo cuidadoso y luego, con un ligero empuje, una sección del barril se deslizó hacia adentro. Un pequeño compartimento de metal perfectamente sellado. Dentro, un grueso envolto de cuero sellado con un viejo sello de cera de la familia. Lo abrimos con manos temblorosas. Ahí estaban, las copias certificadas de todos los documentos de la casa. La escritura original con la firma prístina de Sofía de hace 30 años. Pero lo más crucial, había un documento adicional. Un testamento de última voluntad firmado y protocolizado. Un plan de fideicomiso legalmente vinculante que estipulaba que, en caso de que Sofía fuera declarada incapacitada o se casara nuevamente, la propiedad de la casa recaería automáticamente en su único heredero universal, Mateo, su nieto, y no en un cónyuge posterior. Este documento aseguraba que la casa, el patrimonio principal, no podía ser tocado por terceros cónyuges. Héctor no solo había falsificado un poder notarial, había ignorado por completo una cláusula legal de fideicomiso diseñada para hacer la casa a prueba de maridos oportunistas. Él no solo la estaba robando a ella, estaba intentando robarnos a los dos. «Es un arrogante idiota», susurró Sofía. Una sonrisa fría y venenosa aparecióle sus labios pálidos. «Creyó que su documento falsificado anularía el testamento y la sabiduría de tu abuelo. No. Solo prueba su intención criminal de manera más contundente. Al intentar vender algo que ya no era de su esposa, ya tenemos la muestra de la firma original». La adrenalina nos invadió. Salimos del sótano. La casa de Raúl, el abogado retirado, estaba a casi 2 horas de distancia, en el campo. El tiempo se agotaba. Teníamos que mostrarle esto y conseguir su ayuda para activar legalmente la cláusula de fideicomiso. Una medida que pondría la casa legalmente fuera del alcance de Héctor en cuestión de horas. Llegamos a la viña de don Raúl cerca de la 1:30 am. El anciano abogado, un hombre con un rostro curtido por el sol de Colchagua y unos ojos que habían visto pasar fortunas enteras, nos recibió en bata. Leyó los documentos bajo la tenue luz de su biblioteca, sus cejas canosas frunciéndose más y más con cada página. «¡Mierda!», exclamó golpeando el poder notarial falsificado de Héctor. «Esto no solo es estafa, es un intento de robo agravado a una anciana con alevosía. Sofía, tienes un caso tan sólido que podrías construir un rascacielos. Con este plan de fideicomiso y el poder notarial falsificado en la mano, tenemos una razón de peso para detener la venta, no un simple berrinche de divorcio. Esto va directo a la fiscalía». Raúl no perdió el tiempo. Hizo una llamada a un antiguo colega en el Registro Civil de Bienes Raíces de Santiago, despertando a un notario de total confianza. A las 2 de la mañana, en el escritorio de Raúl, Sofía firmó los papeles que activaban formalmente la cláusula del fideicomiso. Legalmente, la casa, el título, ahora estaba a mi nombre, aunque Sofía conservaba el derecho de vivir en ella hasta su último día. Un escudo impenetrable, forjado en la inteligencia de mi difunto abuelo. La venta de Héctor ahora era la venta de una propiedad que su esposa ya no poseía legalmente. Ahora, Sofía, esto detiene la venta, pero para que este ladrón pague por lo que ha hecho y para exponer a esa tal Isabel, necesitamos más que una acción civil. Necesitas un abogado penalista, especializado en crimen de cuello blanco, no un abogado de familia, y necesitas crear un escándalo público, un escándalo que sea tan grande que la prensa no pueda ignorarlo y que el juez tenga miedo de ignorar, aconsejó Raúl, ofreciéndonos una copa de su mejor vino tinto para calmar nuestros nervios. «Ya tengo la idea para el escándalo, Raúl», Sofía respondió, bebiendo el vino lentamente, sus ojos brillando con una luz vengativa. «La cena anual de socios del club de golf de la dehesa. Héctor nunca se lo perdería. Le gusta mostrar su falsa superioridad, su estatus. Lo voy a desenmascarar frente a todo el establishment de Santiago.
De vuelta en el auto, el reloj marcaba las 3:30 am. Teníamos 66 horas. El shock y el pánico habían sido reemplazados por una estrategia fría, cruel y perfectamente coordinada. Mientras yo conducía por la carretera oscura, Sofía revisó el celular de Héctor de nuevo. Lo desbloqueé fácilmente y el último mensaje de Héctor a Isabel estaba ahí, recién enviado, sin leer aún por ella. Casi está en el bolsillo, mi Isabel. Prepárate para el vuelo a Europa. Brindaremos por la anciana inútil desde 40.000 pies de altura. Sofía no se inmutó. Simplemente susurró una frase que cortó el silencio como un bisturí. Encuéntrame a un perito contable forense, un abogado penalista con contactos en la PDI, abogado penalista con contactos en la PDI y una forma de hacer que sus mensajes privados sean la noticia de primera plana. La cuenta regresiva final había comenzado. El acorazado de Sofía estaba navegando de nuevo, y su objetivo no era una fortuna, sino la aniquilación total de su enemigo. El sol comenzaba a asomar por detrás de las montañas andinas, tiñendo el cielo de rojo que parecía anunciar la sangre que estaba por derramarse. La vendetta de la abuela había iniciado. Segunda parte. El rastro de sangre en las cuentas. El fantasma de la herencia robada. La mañana después de la visita a don Raúl y la activación del fideicomiso, la mansión de Providencia era un escenario de guerra psicológica. La calma de Sofía no era paz, sino la quietud antes del disparo. Yo, Mateo, su nieto, la observé mientras preparaba el desayuno, su rostro tenso como el cuero. Ella ya no era la abuela dócil y fácil de convencer, era la estratega financiera que Chile había admirado años atrás. «El tiempo, Mateo. El tiempo es nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado», me dijo mientras me servía un café tan amargo como la situación. Héctor cree que ganó. Un hombre así, cuando cree que ganó, se vuelve descuidado. Va a querer celebrar. Y para celebrar, va a revisar sus trofeos. El trofeo de Héctor era su oficina. Un santuario de caoba y cuero donde él pasaba horas simulando ser un hombre de negocios importante. Nuestra misión inmediata era entrar en su despacho mientras él estaba fuera. Necesitábamos pruebas irrefutables de su conexión criminal con Isabel, la amante, más allá de los mensajes de texto. La casa estaba legalmente a salvo por ahora, pero necesitábamos pruebas de fraude para que la PDI, Policía de Investigaciones y la Fiscalía actuaran antes del viernes. Un caso civil se arrastra por años, un caso penal se mueve como el rayo. Héctor había salido a las 9 am a una reunión con el abogado de la Corporación Fantasma, el último paso antes de la venta. Teníamos exactamente 3 horas. El despacho estaba cerrado con llave, pero Sofía conocía un truco. Tu abuelo tenía un sistema. En una casa tan grande, solo una llave abre la puerta de servicio, el portón de la piscina y el despacho, me explicó. Héctor nunca cambió la cerradura. Pensó que nadie sabía del truco. La llave de la puerta de servicio, escondida en un jarrón chino, abrió el candado del despacho sin esfuerzo. Entramos en el despacho. El aire era pesado, cargado con el olor a puro barato y ambición rancia. La habitación era un caos organizado. Libros de autoayuda sobre liderazgo, junto a revistas pornográficas de baja calidad. Era un reflejo patético de su mente, una mezcla de falsa superioridad y vulgaridad. Busque en los archivos de papel, Mateo. Yo iré por lo que realmente le importa, su caja fuerte personal, dijo Sofía, dirigiéndose a una estantería empotrada. Yo me concentré en los archivadores metálicos. Encontré facturas y correspondencia que Sofía nunca había visto, deudas de juego, inversiones fallidas y una serie de transferencias a una cuenta en una isla del Caribe. Todo probaba que Héctor estaba desesperado por dinero, pero no era la bomba que necesitábamos. Sofía, mientras tanto, estaba frente a la estantería. Movió una pesada edición encuadernada de la Constitución de Chile, el libro que Héctor siempre citaba para sonar inteligente. Y detrás reveló una pequeña caja fuerte de pared perfectamente camuflada con el papel tapiz. «Los números, Mateo. ¿Qué es lo que más le importa a un narcisista?», me preguntó. «¿Qué mismo?». «Sí, pero en una fecha. Su cumpleaños es muy obvio. Debe ser la fecha de su gran logro». Rápidamente recordé lo que había encontrado en el teléfono de Héctor. Él siempre enviaba el mismo mensaje de texto cada año. «Hoy, el día que hice mi primera fortuna, recuerdo de dónde vine». «Abuela, el 15 de marzo, el día que vendió su primera empresa de poca monta». Sofía tecleó 1503 y el sonido seco de la cerradura al abrirse resonó en la habitación. Dentro no había dinero en efectivo, sino lo que buscábamos, la evidencia del robo silencioso. Primero, una copia de su contrato de matrimonio. Y un documento adjunto, desconocido para Sofía, firmado por él y su abogado antes de la boda. Un acuerdo prenupcial que, con letra pequeña, le otorgaba derechos sobre las inversiones de Sofía en caso de que ella no pudiera administrarlas por incapacidad mental o avanzada edad. La palabra incapacidad estaba subrayada varias veces.
Quería que pareciera una esposa desquiciada, Mateo. Quería declararme demente para usar su contrato prenupcial y acceder a todo mi dinero. Y por eso compartía mensajes diciendo que yo estaba loca con Isabel. Sofía jadeó, el aire abandonando sus pulmones. El plan era más maquiavélico de lo que pensábamos. Segundo, y lo más importante, una serie de estados de cuenta bancarios de un fondo de inversión que Sofía nunca había manejado. Un fondo que su difunto esposo, mi abuelo, había establecido en secreto en el Banco de Chile. El nombre era Fideicomiso Lluvia Fina, un fondo destinado a asegurar la vejez de Sofía en caso de cualquier crisis. El registro de transacciones era un rastro de sangre digital. No solo mostraba la transferencia anual de $30.000 a Isabel, sino que el dinero no venía de las cuentas de Héctor, sino de este fondo de emergencia de Sofía. Durante 6 años, él había estado vaciando lentamente el Fideicomiso Lluvia Fina de su esposa. ¡Hijo de la gran! El puño de Sofía golpeó la mesa. Su rabia se liberó en ese gesto. Robó el último regalo de tu abuelo, mi seguridad, y lo usó para pagarle a su amante. Tercero, el último extracto bancario reveló la verdadera magnitud del plan. Una transferencia entrante masiva de 6 cifras a la cuenta de Isabel en Viña del Mar, no de Héctor, sino de un fideicomiso offshore en las Islas Vírgenes. Rápidamente tomé una foto del número de referencia del wire. Abuela, si este número está conectado a un fraude internacional, la PDI se moverá de inmediato. No es un simple robo de marido a mujer, es lavado de dinero, le dije. Mi voz temblaba de la emoción de la casa. Sofía sacó un pequeño teléfono satelital viejo de su bolsillo, un artefacto de sus días en altas finanzas. Contactaremos a doña Valentina, mi antigua colega en el Banco Central. Ella tiene contactos. Ella puede tracear este número de wire en los sistemas internacionales. No confío en nadie más. 1 hora después, ya fuera del despacho de Héctor y la puerta cerrada con la llave de servicio, estábamos en un café en el centro de Santiago, esperando la llamada de doña Valentina. El teléfono satelital vibró sobre la mesa de mármol. Sofía, la voz de doña Valentina, aguda y profesional, se escuchó. Sí, soy yo, Valentina. ¿Tienes algo sobre el número que te envié? Es urgente. Se trata de Héctor. Hubo un silencio largo y ominoso. El sonido de los bocinazos de Santiago se parecía amortiguar. Sofía, tienes un problema serio. No, un problema criminal. Ese número de referencia está asociado con un caso abierto de la Unidad de Análisis Financiero y la PDI, dijo Valentina, su voz ahora más baja. Tu querida Isabel Lagos es la pieza clave de una red de estafa piramidal que se dirige a propiedades antiguas en Chile y usa el dinero para lavar activos en el extranjero. ¿Y Héctor?, preguntó Sofía conteniendo la respiración. Héctor es el señuelo, el pato. Ella se casa con hombres mayores y ricos que tienen acceso a propiedades valiosas, los convence de firmar papeles, liquida los activos y usa las transferencias para lavar el dinero en el fideicomiso. El depósito que viste no es dinero que ella le dio a él, es el pago por sus servicios como tonto útil en la liquidación de tu patrimonio. La UAF tiene fotos de Isabel con al menos 4 señuelos más en Valparaíso y Concepción. La verdad era tan grotesca que resultaba casi liberadora. Héctor no era el maestro manipulador, era un simple peón, un estúpido con un ego inflado que fue utilizado como herramienta para un crimen mucho mayor. Su arrogancia lo había convertido en la víctima perfecta. «Un peón, un vulgar peón», se rió Sofía, un sonido seco que atrajo algunas miradas. «Mateo, dile a Valentina que guarde esa información, que no la comparta con nadie más que con el abogado que Benjamín nos va a contactar». Sexto objetivo: la confesión grabada. La realización de que Héctor era solo un pato endureció la resolución de Sofía. La humillación no era suficiente. Necesitaba que él fuera a la cárcel por la vergüenza de haber robado el dinero de su difunto esposo. Necesitábamos la prueba final, la confesión. Regresamos a la mansión. Héctor había vuelto de su reunión y estaba en un estado de júbilo contenido. Estaba bebiendo un whisky, pavoneándose, con la arrogancia del que se sabe victorioso. «¿Y bien, Sofía, firmaste el papel del seguro?» Su voz era impaciente. «Aún no, querido. Pero mira qué bien se ve la casa», dijo Sofía, señalando hacia el jardín. «Tantos recuerdos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando nos casamos? ¿Que esta casa era nuestra fortaleza?» «Por supuesto, Sofía. Y pronto será una fortaleza financiera», respondió Héctor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Y por eso vendiste mi fondo de emergencia, el fideicomiso Lluvia Fina?», soltó Sofía con una dulzura venenosa. El rostro de Héctor se congeló. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Qué dices? ¿Estás volviendo a divagar, vieja?
Preguntó, su voz pasando de la dulzura al acero. No, querido. Sé que has estado enviando dinero a Isabel de esa cuenta. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué robar lo último que me dejó mi primer marido? El pánico se apoderó de él, pero su narcisismo tomó control. Se recompuso, su arrogancia volviendo con más fuerza. ¿Estás loca? ¿Senil? Esas son mis inversiones, mi dinero. Y si le doy dinero a una amiga en necesidad, es mi prerrogativa. ¿Y la casa? Sí, la estoy vendiendo. Lo hago por tu bien, para protegerte. Tú no estás en condiciones de manejar nada. No, Héctor, lo haces para huir con tu amante, lo haces para deshacerte de mí. ¿Y esa corporación fantasma es de Isabel? ¿La misma Isabel que está siendo investigada por la PDI por lavar dinero de estafas piramidales? Sofía soltó la bomba, observándolo atentamente. Héctor no respondió con palabras, sino con una reacción física de terror puro. Se abalanzó hacia ella, sus ojos inyectados en sangre. «Te dije que no te metieras en mis asuntos, bruja. No tienes idea con quién te estás metiendo. Si abras la boca, te vas a arrepentir». Su voz era un rugido. El disfraz de hombre de sociedad se había caído. Clímax de la parte 2. En ese instante, el teléfono de Héctor vibró. Él lo sacó del bolsillo con manos temblorosas. Era un mensaje de Isabel. Él lo leyó, y su pánico se convirtió en desesperación. Me miró a mí, luego a Sofía, su cerebro trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. «Muy bien, sí, la estoy vendiendo. Y me voy a ir. Y me voy a llevar cada peso que me debes. Y mañana, en la cena del club, firmarás el papel y el mundo sabrá que esta vieja bruja está desquiciada». Luego, sin decir más, corrió a su oficina, cerrando la puerta con un golpe. Sofía y yo nos miramos. La confrontación había sido necesaria, y aunque nos había dado una visión aterradora de la violencia latente de Héctor, no nos había dado la confesión grabada que necesitábamos para la PDI. Su negación y su arrebato de ira eran un problema. Él está asustado. Ese mensaje de Isabel lo ha asustado, susurró Sofía. Mañana en el club tendrá que bajar su guardia, tendrá que sentirse el ganador para caer en la trampa. Yo busqué rápidamente en el teléfono de Héctor. El mensaje de Isabel era: «La UAF está preguntando por ti, Pato. Estate atento. No hables de nada. Nos vemos mañana en el club de golf para la celebración final». La palabra Pato resonó en mi cabeza. El tonto útil. Él estaba en su última noche de libertad. Y mañana, en la cena, él pensaría que la celebración final era su escape, cuando en realidad sería su caída. «Vamos a darle su celebración, abuela. Mañana por la noche», dije con una determinación fría. Tercera parte. La trampa en la cena de alta sociedad. La estrategia del cínico. La mañana antes de la cena anual de socios del Club de Golf de la Dehesa, el ambiente en la mansión de Providencia era tan tenso que parecía que el aire se rompería con un sonido metálico. Sofía se movía con una precisión escalofriante, planificando cada detalle como si estuviera organizando la OPA, oferta pública de adquisición más grande de su carrera. La rabia de Héctor de la noche anterior había confirmado dos cosas: que estaba aterrorizado y que su narcisismo era tan profundo que ante el pánico solo podía responder con más arrogancia. «Quiere humillarme en público, Mateo», dijo Sofía revisando el forro de su vestido de noche, el lugar donde iría camuflado el micrófono. «Quiere que todos vean a la anciana senil firmando su rendición. Él creerá que su triunfo en la cena es el último acto de su libertad, y yo voy a darle su show final». Yo, Mateo, estaba en constante comunicación con don Benjamín Bravo, el abogado penalista. Le proporcioné todos los documentos, el plan de fideicomiso que protegía la casa, los extractos bancarios del fideicomiso Lluvia Fina, la evidencia del robo y la información de la UAF, Unidad de Análisis Financiero, que vinculaba a Isabel con la red de lavado de dinero. El problema, Sofía, no es la evidencia, que es abrumadora. El problema es la flagrancia. Para que la PDI actúe con la rapidez necesaria esta noche y detenga la transferencia antes del amanecer, necesitamos que Héctor confiese su intención criminal en el acto y ante testigos. Necesitamos que admita la conspiración para la venta rápida y la huida. La estrategia se centró en la provocación. Sofía debía hacer que Héctor, frente a sus pares, se sintiera tan seguro y superior que no pudiera resistir la tentación de jactarse de su genialidad al despojar a su esposa. Benjamín nos había facilitado el equipo técnico, un grabador de alta tecnología camuflado en el botón de un abrigo de Sofía y un equipo de técnicos,
mis compañeros de universidad en realidad, que intervendrían las pantallas gigantes del club de golf, que normalmente se usaban para proyecciones benéficas. El golpe debe ser visual, audible e inolvidable. Una masacre pública, insistió Sofía. Él no merece una celda tranquila, merece el repudio de la sociedad que tanto idolatra. El engaño del descuido. Héctor, convencido de que su esposa estaba resignada, hizo un movimiento calculado. Dejó el documento de renuncia de derechos en la mesa de noche de Sofía, junto con una pluma cara. «Firma esto, querida, y termina el drama. El jet a Europa sale mañana al mediodía. No querrás perderlo», me texteó, en un mensaje que intercepté. Él creía que Sofía lo firmaría aterrorizada. Sofía tomó el papel, lo guardó en su cartera de mano y luego, con una sonrisa maliciosa, lo llamó. «Héctor, mi querido, el vestido está listo. Pero, ¿me harías un favor? Me temo que olvidé dónde pusiste el documento que me hace la heredera de tu fortuna personal», dijo con una voz temblorosa que sonaba a confusión. Héctor rió, un sonido áspero. «¡Y tontería, Sofía! Estás confundida. No hay tal documento, solo hay uno, el que firmarás esta noche». «Oh, tienes razón, ya no recuerdo nada. Me estoy volviendo senil, ¿verdad, querido?». La maniobra fue perfecta. Al simular confusión y aludir a la supuesta herencia de Héctor, lo hacía sentir de nuevo como el hombre rico e importante que no era, calmando sus sospechas de que ella pudiera estar conspirando. La trampa estaba lista. La cena del Club de Golf de la Dehesa, el escenario. El gran salón del Club de Golf de la Dehesa brillaba con el falso resplandor de la alta sociedad chilena. La crème de la crème de Santiago estaba allí. Banqueros, ministros, dueños de viñedos y, crucialmente, los representantes de la Caja de Compensación y el Registro Civil de Bienes Raíces que estaban manejando la venta. Sofía apareció en un vestido de terciopelo azul medianoche, irradiando una calma devastadora. No era la vieja loca de la que Héctor se burlaba, era un icono. Iba con ella, vestido de smoking, mi corazón latiendo a un ritmo frenético, con el USB de la presentación en mi bolsillo. Héctor, por su parte, era un estudio de la presunción. Estaba constantemente pegado a su móvil, texteando a Isabel, totalmente ajeno a que cada palabra, cada foto, estaba siendo descargada y asegurada por mi contacto en la sala de control de audio del club de golf. Entonces, Isabel hizo su entrada. Era todo lo que Héctor creía merecer, joven, descaradamente elegante y exudando una ambición superficial y desesperada. Héctor, por un momento olvidándose de Sofía, corrió hacia ella, presentándola a sus contactos como su socia inversionista, Isabel Lagos, directamente de Miami. Sofía observó la escena desde la distancia. Un fantasma en su propio funeral, pero un fantasma con una daga oculta. Toda la escena se había transformado en un escenario, y los representantes de la empresa que liquidaría la casa, el último obstáculo para la venta, estaban sentados en la mesa de Héctor, observando el extraño cuadro. La esposa mayor, el marido engreído y la socia descaradamente joven. El momento de la verdad, la confesión forzaba. El momento cumbre llegó durante el discurso del presidente del club, un hombre de negocios aburrido. Héctor, intoxicado por la proximidad pública de Isabel y su propia arrogancia, decidió dar su golpe de gracia. Se puso de pie, interrumpiendo al orador y levantando su copa de pisco sour. ¡Un brindis! ¡Un brindis por mi querida esposa, Sofía! Una mujer maravillosa que, lamentablemente, está comenzando a perder el toque con la realidad. Pero no se preocupen, amigos. Yo estoy asegurando su futuro. Siempre lo hago. Sus palabras fueron una velada declaración pública de que Sofía estaba loca y no podía manejar sus propios asuntos, exactamente el argumento que usaría en los tribunales para validar la venta. El aire se congeló. Sofía activó el grabador en su abrigo. Su voz era dulce, casi imperceptible, solo para el micrófono. «Tienes razón, querido. Necesito tu ayuda. ¿Por qué no le dices a todos cómo has estado asegurando mi futuro? Dile a mis amigos cómo has estado vendiendo las propiedades de mi abuelo para protegerme. Dile a Isabel cómo has estado vaciando mi pequeño fondo de emergencia, el fideicomiso Lluvia Fina». Héctor se inclinó, con el rostro rojo de ira por la interrupción, pero envalentonado por el alcohol y la audiencia. «¡Está desquiciada!», gritó, pero luego se acercó a ella, susurrándole, creyendo que nadie más podía oírlo. «Sí, Sofía.
Vendí tus tonterías. Vendí todo para dárselo a Isabel. Y mañana firmo el papel final y el jet nos lleva lejos de esta posigla. Soy un genio y tú eres una vieja estúpida que ni siquiera sabe que ya está arruinada. La rabia y la arrogancia habían robado su control. La confesión de la intención criminal, la mención de Isabel y la admisión de la ruina estaban grabadas. El desenmascaramiento. La masacre pública. En ese momento, la señal fue enviada. Yo, Mateo, posicionado discretamente en el balcón del segundo piso, di la orden a mi equipo. La inmensa pantalla de proyección que se suponía que mostraría fotos de niños pobres beneficiados por la caridad parpadeó con un destello digital. El salón entero emitió un jadeo colectivo. Primero, apareció la imagen más condenatoria. Un mugshot de alta resolución de Isabel Lagos, con un sello rojo, estafadora convicta, fraude agravado, Viña del Mar. La descripción debajo detallaba su condena anterior por fraude inmobiliario. Isabel dejó escapar un pequeño grito ahogado y trató de esconderse bajo la mesa. Luego, la prueba irrefutable. La pantalla se dividió en 3 columnas de texto y gráficos. Columna 1, los mensajes más viles de Héctor a Isabel. Estoy dejando a esa vieja loca y amargada para que seamos libres. Columna 2, el rastro digital del robo. Gráfico de barras que mostraba el drenaje total del fideicomiso Lluvia Fina de Sofía, con flechas apuntando a la cuenta de Isabel. Columna 3. Un primer plano de la firma falsificada de Sofía en el poder notarial con una superposición del perito forense resaltando las diferencias y debajo la imagen del plano de demolición del ala este de la mansión. El rostro de Héctor pasó de rojo arrogante a un blanco aterrador. La humillación pública fue inmediata, total e irreversible. Sus socios de negocios que estaban sentados a su lado se alejaron de él como si fuera una plaga. Los representantes del registro civil, con el rostro ceniciento, sacaron sus teléfonos para detener cualquier transferencia. Clímax de la parte 3. Sofía, aprovechando el silencio atronador, tomó el micrófono del orador y caminó lentamente hacia el centro del escenario. Héctor, completamente paralizado por el pánico, solo podía observarla. No gritó, no lloró, simplemente se dirigió a la sala, su voz clara, cortante y llena de una autoridad que había estado dormida por años. Héctor me ha preguntado por mi estado mental. Les he dado la respuesta en la pantalla. Hizo una pausa dramática, mirando a su esposo con una frialdad que haría temblar a la cordillera. Me ha preguntado cuándo firmaré mi rendición. El micrófono amplificó su voz, que se convirtió en una declaración inmutable. Yo solo he firmado un documento, Héctor, el que activó la orden de arresto. Justo cuando la pantalla cambió para mostrar un encabezado de la PDI sobre la investigación de lavado de dinero de Isabel, Sofía miró directamente a su marido, el pato narcisista, y entregó la línea final y aplastante. Esto no es infidelidad, señores. Esto es fraude agravado, licitación ilegal y robo de patrimonio. Y el trato se cierra aquí y ahora. Al terminar la frase, 3 hombres impecablemente vestidos que parecían camareros se acercaron a Héctor. No eran meseros, eran agentes de la PDI. Cuarta parte. El infierno público y la avalancha legal. La caída del Fénix falso. El gran salón del club de golf de la dehesa se disolvió instantáneamente en un pandemonio. Copas cayeron, invitados de alta alcurnia gritaban, y la falsa fachada de la sociedad chilena se agrietaba bajo el peso de la verdad. Los agentes de la PDI, vestidos con elegancia, rodearon a Héctor con una eficiencia letal. Él, el hombre que un minuto antes se sentía el dueño del mundo, era ahora una figura patética, expuesta y humillada. «No, eso es una trampa. Esta mujer está loca. Mateo, esto es ilegal», gritaba Héctor, su voz una mezcla de rabia impotente y terror animal, mientras intentaba zafarse de las manos firmes de los detectives. Sus ojos, antes llenos de burla, estaban ahora llenos de un pánico desesperado, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera salvarlo de la vergüenza total. Uno de los agentes le leyó los derechos, la voz resonando con autoridad sobre el caos. «Señor Héctor Vidal,
Queda usted detenido por los cargos de fraude agravado, falsificación de instrumento público y licitación ilegal de patrimonio. Se le notifica una orden de restricción de emergencia sobre la propiedad de doña Sofía Núñez. Las palabras eran un martillo, golpeando su ego en pedazos. El apellido Vidal era el de su padre, un nombre que él siempre despreció. Ahora era el único nombre que le quedaba en su ficha policial. El abogado Benjamín Bravo, quien había estado observando la escena desde una mesa trasera, se acercó, su rostro impasible, llevando consigo una carpeta. Señor Vidal, me encargaré de su representación, si lo desea. Pero la evidencia es contundente. La transferencia de la propiedad de su esposa ya ha sido congelada por orden judicial. La casa ha sido salvada. Dijo Benjamín con un tono que no era de victoria, sino de fría profesionalidad. Sofía, mientras tanto, abandonó el escenario con la dignidad de una reina que acaba de presidir una ejecución. Ella no necesitaba gritar. La pantalla, con los gráficos de robo y los max shots de su amante, había hablado por ella. La casa de Isabel. Isabel, la estafadora profesional, pensando solo en la fuga, ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Se mezcló con la multitud frenética intentando pasar desapercibida entre los vestidos de seda y los smokings. «¡Mateo! ¡Isabel!», susurró Sofía con urgencia. Mi tarea no había terminado. El contacto de la PDI, el comisario Gonzalo, que había estado disfrazado de camarero, ya tenía la señal. Él y otro agente la interceptaron justo antes de que llegara a la salida del estacionamiento. Isabel, al ser confrontada, no gritó ni lloró. Su profesionalidad era espeluznante. ¿De qué me acusan? Yo solo soy una socia inversionista, espetó intentando mostrar un aire de indignación. Queda detenida, señora Lagos, por complicidad en fraude agravado y por la investigación de la UAF por lavado de activos y estafa piramidal en Valparaíso. Su cómplice, el señor Vidal, ya ha sido detenido. La mención de que Héctor ya había caído fue un golpe más duro que cualquier amenaza. La máscara de profesionalidad de Isabel se rompió por un instante. Ella entendió, su pato ya no servía. La detención de la amante fue un golpe colateral delicioso. Héctor creía que se fugaba con ella para empezar una nueva vida. Isabel solo lo veía como el último peldaño para ascender en su red criminal. La estafadora había sido desenmascarada, no por el adulterio, sino por el crimen que había orquestado. La confesión en la comisaría. El caos se trasladó a la comisaría de la PDI. Héctor y Isabel fueron separados inmediatamente para su interrogatorio. Mientras yo esperaba con Sofía y Benjamín en una sala de espera, recibimos el informe inicial del comisario Gonzalo. La señora Sofía, su jugada fue brillante, dijo el comisario. El señor Vidal, al ser confrontado con la evidencia de la pantalla y la detención de su amante, colapsó. Y aquí vino la ironía más deliciosa. Héctor, en un ataque de autocompasión y en un intento desesperado por proteger a su amada Isabel, creyó que podía salvarla si confesaba que todo era su idea. Él confesó detallada y dramáticamente las falsificaciones de la firma, el plan de demolición del ala de la casa de su difunto esposo y el uso de los fondos de emergencia de Sofía. Dijo que ella, Isabel, era inocente, que solo lo seguía por amor y que él era el único responsable del fraude, explicó Gonzalo, reprimiendo una sonrisa. Héctor, el narcisista, no podía concebir que Isabel, su amor predestinado, fuera una estafadora más fría y calculadora que él. Él estaba dispuesto a sacrificarse para salvar su imagen de sí mismo como el héroe trágico. Pero lo que Héctor no sabía era que Isabel, una estafadora curtida en 1000 batallas, ya había hecho su movimiento. Mientras Héctor confesaba su sacrificio, Isabel, al ser confrontada con la evidencia de la UAF, firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Ella ha dado una declaración completa y detallada, pintando a Héctor como el cerebro narcisista y codicioso que la usó a ella como su socia menor para cometer el fraude. Ella lo vendió, Sofía, lo vendió centavo por centavo. La realidad era un puñal para Héctor. Luchaba por salvar a la mujer que ya lo había vendido presentándolo como el verdadero demonio. El tormento psicológico era total. El maestro manipulador había sido manipulado. El narcisista estaba totalmente solo y su verdadero amor ahora era la testigo clave de la acusación. El final de la extorsión.
Bajo el intenso interrogatorio, Héctor, ya sin nada que perder, confesó el plan de extorsión que Sofía y yo habíamos sospechado. Estaban buscando los papeles de inmigración de su difunto esposo, don Ricardo, el abuelo. Querían encontrar alguna ilegalidad, alguna pequeña mancha en su pasado de inmigrante, para extorsionar a la familia de él en Europa y conseguir millones adicionales después de que hubieran liquidado todos tus activos en Chile. Querían usar el miedo y el honor familiar para sacar el doble. Era una violación grotesca de la memoria de un hombre decente. Ya no se trataba solo de dinero, era la profanación de un legado. Sofía, con una frialdad impecable, se levantó. Mi casa a salvo, mi honor intacto y la memoria de mi marido limpia. Héctor no solo ha perdido su libertad, ha perdido la batalla que más le importaba, su reputación. Dijo antes de dirigirse a la puerta: el dinero puede ser recuperado, la dignidad no. Vamos, Mateo, ya no hay nada que ver aquí. Clímax de la parte 4. Mientras Sofía salía de la comisaría, Héctor era conducido a su celda. El pasillo estaba flanqueado por una pared de televisores encendidos en el canal de noticias de última hora. En todas las pantallas se veía a Sofía, parada frente a la comisaría, dirigiéndose a la nación con calma, la mansión familiar de Providencia mostrada detrás de ella como un símbolo de la justicia restaurada. Héctor golpeó el cristal de la sala de interrogatorio, gritando que ella era una vieja loca y mentirosa. En ese momento Sofía, sin mirar la pantalla, sacó su teléfono, me texteó una sola palabra: justicia, y se alejó de la estación. Dejamos a Héctor a merced del sistema que él creía manipular. Su show había terminado y el telón había caído sobre su miserable vida. El final no solo fue legal, fue un ajuste de cuentas cósmico contra el ego de un hombre. Quinta parte. El triunfo amargo y el legado reclamado. La sentencia de la sociedad. La casa recuperó su silencio, pero esta vez no era un silencio tenso, sino una paz profunda y merecida. La venta había sido totalmente anulada gracias a la orden de emergencia y al plan de fideicomiso activado a tiempo. Héctor e Isabel estaban bajo custodia, esperando el juicio. La caída fue rápida y definitiva. La evidencia de la falsificación, el fraude de activos, la conspiración para la venta y los testimonios obtenidos por el abogado Benjamín Bravo eran irrefutables. Los meses que siguieron fueron un torbellino de titulares en la prensa chilena. El escándalo del club de golf se convirtió en un caso emblemático. El público, que al principio se había preguntado si Sofía no estaría realmente senil, ahora la aclamaba como un símbolo de la resiliencia y la justicia contra el abuso conyugal y el crimen de cuello blanco. Los juicios, aunque agotadores y dolorosos para Sofía, concluyeron con una poderosa afirmación de la justicia. Héctor, el maestro del engaño y el narcisismo, fue condenado por fraude agravado y licitación ilegal, sentenciado a una pena significativa en la Prisión Federal de Santiago. Su humillación pública en el club de golf fue solo el preludio de su desmantelamiento legal. El juez, al dictar sentencia, citó la crueldad con la que intentó despojar a su esposa de su único patrimonio emocional. La cárcel, para un hombre que idolatraba el estatus social, era la pena máxima. Isabel, debido a sus condenas anteriores y a su papel de cerebro en el estafa del fideicomiso Lluvia Fina, recibió una pena aún más dura, a pesar de su acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Su intento de culpar a Héctor se desmoronó bajo el peso de la evidencia de la UAP sobre sus operaciones internacionales de lavado de dinero. Los villanos recibieron su merecido castigo. El castillo de naipes que construyeron sobre el dolor ajeno se había desplomado. El precio de la victoria. Sofía, la heroína, fue reivindicada. La recuperación de su patrimonio fue total, incluyendo la devolución del dinero robado del fideicomiso Lluvia Fina, el regalo de mi difunto abuelo. Sin embargo, la victoria fue innegablemente amarga. La traición había dejado una cicatriz profunda. Ella había salvado su hogar y su legado, pero el costo para su paz interior y su fe en la humanidad era inconmensurable. Él no solo robó mi dinero, Mateo, me dijo una tarde mientras mirábamos las montañas andinas. Robó 6 años de mi vida, 6 años que pasé defendiéndolo, creyendo que en algún momento volvería a ser el hombre que fingió ser. Esa es la verdadera pérdida. Ella se había divorciado legalmente de él mientras estaba en prisión, y la orden de restricción se hizo permanente. Héctor no tenía derecho a nada, excepto a la vergüenza de saber que la mujer a la que llamó vieja loca se había convertido en su verdugo legal. Durante meses, Sofía caminó por los pasillos de la casa familiar, un relicario de un pasado que ahora se sentía imposiblemente distante. La casa estaba segura, pero ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un campo de batalla recién limpiado. «Esta casa no era tu legado, abuela», le dije un día.
repitiendo sus propias palabras. Tu legado es tu fuerza, tu resistencia. Ella me miró y vi un nuevo brillo en sus ojos, no de guerra, sino de propósito. Tomó una decisión que nos sorprendió a todos, un acto de liberación final y total. Sofía vendió la mansión de Providencia. El recuerdo de tu abuelo está en mi corazón, Mateo, no en estas paredes. Y no quiero que este lugar se recuerde como el escenario de la peor traición de mi vida, me explicó, con una calma absoluta. La venta de la casa, el último acto de independencia, fue un alivio inmenso. Sofía no vendió a cualquier comprador, vendió a una fundación que planeaba convertir la mansión en una escuela de arte y música para niños desfavorecidos de Santiago. La casa, que Héctor había querido demoler para construir apartamentos baratos, se convertiría en un faro de cultura y esperanza. La Fundación Sofía Núñez. Con las ganancias de la venta de la casa y el dinero recuperado de los fondos robados, Sofía estableció la Fundación Sofía Núñez, Legado de Resiliencia, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo legal y financiero inmediato a mujeres mayores que habían sido víctimas de fraude financiero, explotación y abuso narcisista por parte de un cónyuge o familiar. El dinero que Héctor había robado para financiar su infidelidad y su crimen fue ahora dedicado a ayudar a otras mujeres a escapar del mismo infierno que ella había sobrevivido. La tragedia fue transformada en una misión poderosa y hermosa. En la ceremonia de inauguración de la fundación, Sofía estaba radiante, estaba libre, con un propósito renovado, rodeada de mujeres a las que había ayudado. El brillo aterrador de la guerrera en sus ojos fue reemplazado por el resplandor sereno de la arquitecta de un futuro mejor. El intento de Héctor de robar su vida inadvertidamente le había dado una nueva, impulsada por la verdadera compasión y una fuerza inquebrantable. Ella me tomó la mano, viéndome ya no como un nieto, sino como un socio en este nuevo legado. Tú, Mateo, serás mi brazo derecho. Tú conoces la ley, la tecnología. No dejaremos que ninguna otra mujer caiga en la trampa de un narcisista con una sonrisa falsa, me dijo. El destino final de Héctor fue el tormento psicológico total. Perdió su libertad, su dinero, su reputación, mientras que la mujer a la que llamó loca e inútil se convirtió en una figura pública aclamada, transformando su codicia en su propia generosidad. Su castigo fue ver el triunfo total de Sofía, un triunfo que él mismo, a través de su arrogancia, había orquestado. El acto final. Al atardecer, Sofía se encontraba sola, mirando el skyline de Santiago desde su nuevo apartamento, modesto pero elegante. El aire era fresco, limpio. La pesadilla había terminado. Sofía susurró, no a mí, sino a los fantasmas del pasado y al hombre encerrado en su celda. El trato se ha cerrado, Héctor, y yo he firmado el nuevo contrato de mi vida. La cámara se aleja lentamente de su rostro, confiado y sonriente. La última imagen es la de una mujer que escaló fuera del abismo y utilizó los escombros de su ruina para construir una fortaleza para otras. Justicia total.